Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos hoy a comenzar una entrevista con Ismael Lorenzo. Ismael Lorenzo es escritor y profesor, autor de 6 novelas: La Hostería del Tesoro, Alicia en las Mil y Una Camas, La Ciudad Maravillosa y la trilogía de Matías Pérez, que consta de Matías Pérez entre los locos, Matías Pérez regresa a casa, Matías Pérez en los días de invierno, y completa esta trilogía con ese último libro. Fue director de la revista Unveil en New York durante los años 80, junto a un grupo de jóvenes escritores entre los que contaban Reinaldo Arenas. En 1985 recibió la medalla de plata de la Sociedad de Artes, Ciencias y Letras de Francia, y ha recibido también un Cinta Fellowship. Es creador y administrador de Creatividad Internacional, una red social sobre literatura y cine que ha tenido más de 2 millones de visitas en 5 años. Su último libro, El Silencio de los 12, está basado en testimonios de mujeres agredidas sexualmente narradas por ellas mismas. Ismael, me gustaría saber cómo comenzó para ti esta trilogía sobre Matías Pérez. ¿De dónde salen estos 3 libros? Bueno, básicamente la idea de Matías Pérez es que es un personaje de folclore cubano. Era un aventurero que allá por el mediado del siglo XIX salió de un parque de La Habana para cruzar el estrecho de la Florida. Y bueno, no te extrañe que se perdió, nunca se supo más de él. Y entonces se convirtió en una frase popular del folclore: se perdió como Matías Pérez o voló como Matías Pérez. Y bueno, entonces a mí pues me surge la idea hacia final de los años 90 de que ese Matías, ahora ya en tiempos modernos, convertido en químico, llegaba con su globo a una ciudad de gente un poco loca, para decirlo suavemente, y aterriza sobre un condominio, y ahí comienzan todas sus aventuras y desventuras en esa ciudad. Muchos de los personajes en estas 3 novelas son inspirados en figuras reales. No, tú no estás. Entonces, como el Dr. Banqui y otros amigos de juventud. Mira, allá por los años 70, es decir, la televisión oficial era muy aburrida. Los cines pasaban solo películas rusas de guerra. Era horrible. Y como éramos muy jóvenes y aficionados a la literatura, que la conseguíamos, todavía había libros de viejo, y entonces conseguíamos muchos libros en esas librerías viejas. Pues conseguíamos buscando, también queríamos algo de cine, y nos íbamos entonces a la Cinemateca de La Habana, en donde se pasaban ciclos de la historia del cine, de clásicos modernos, que no se veían en los cines corrientes con sus películas rusas de guerra. Y bueno, ahí en la Cinemateca, bueno, mientras esperamos que comenzaran ¿cómo se llama? Las películas, y fui haciendo unas amistades, que a veces también íbamos a comer una limonada, que es lo más que se podía tomar en una cafetería que había media cuadra. Y allí fue con donde, entre esa gente que conocí, pues bueno, conocí a Delfín Prat, que fue uno de los poetas más importantes de mi generación, aunque acabó alcoholizado. Y a través de Delfín conocí a Reinaldo Arenas, que ya para esa época había recibido un premio de una entidad oficial, y que tenía un par de libros publicados en México y en París. También por esa época conocí ahí en la Cinemateca a Jaime Belechase, un pintor de gran talento, y que sin proponerse le escribió unos cuentos magistrales, de lo que queda solamente Mira Justo, que yo lo he publicado, lo tengo en Creatividad Internacional, y lo he publicado en varios lugares, entre ellos por Facebook, que era Entonces, para yo entender un poquito mejor, toda esta obra de Matías Pérez nace de tu estancia y conocimiento de ciertas personas que fueron vitales en la situación de escribir y de pintura en La Habana, en Cuba, antes de tú salir de ahí. Claro.
Sí, es decir, la idea de Matías Pérez, bueno, sale de aquel Matías Pérez que había volado en el globo. Y entonces, de ese personaje de Matías Pérez, yo después voy creando unos personajes que están basados en figuras reales. Te voy a ir explicando. O sea, por ejemplo, Reinaldo Arena aparece como Rey San. Y entonces en ese Rey San en Matías Pérez entre los locos. Y así van apareciendo. Pues también aparece Belechaze. Belechaze a mí me había impresionado mucho, que Belechaze me hizo la portada de la Hostería del Tesoro, porque Belechaze, bueno, había tenido la locura de que en la Cinemateca precisamente había echado unas proclamas antigubernamentales, unas boberías, imagínate, y le echaron 5 años por eso. Cuando salió de la prisión me lo encuentro allá en un portal de la calle Monte, cercana al Capitolio, vendiendo baratijas, el pobre, porque no tenía trabajo. Un pintor de tanto talento y que además probó que era un escritor de mucho talento. Y aquello me impresionó mucho. Lo que era él y lo que éramos nosotros y nuestra juventud destruida y nuestro futuro destruido. Esto fue ya finales de los años 70. Y eso también pues, yo lo llevé en Matías Pérez y lo llevé también en la Hostería del Tesoro, esa imagen que me dio Belechaze. Y así van entonces saliendo otros personajes que se van creando, como el Dr. Banshee. El Dr. Banshee era el oportunista característico podía mentir con una tranquilidad extraordinaria y sin ningún pudor. Es que le gustaba mentir. Hay un hecho, él empezó a trabajar en una de las grandes revistas oficialistas, ¿no? Entonces, aunque él nunca fue del régimen, pero se burlaba del régimen, haciendo una de las costumbres del Dr. Banshee en aquella época de tanto persecución a los homosexuales. Tenía una casa porque el padre se había mudado para otro, le habían dejado una casita ahí en las afueras de la... Y entonces él pues, a veces conocía a lesbianas y le rentaba la habitación. Y cuando terminaba la acción y ya no había ruido, él entraba a servirle té con una bandeja de té. La locura total. Entonces ese es el personaje, doctor. Por eso es que yo creo ese personaje que es tan, es decir, tan característico de tantas locuras, ¿no? Y es decir, el doctor Banshee, él se autotitulaba en aquella época, éramos todos muy jóvenes, en los años 70, doctor en psicología, doctor en proctología y ginecología. Eso él decía. Que él era doctor en proctología y ginecología. Bueno, de broma, ¿no? De forma de bromía. Y en todo ese ambiente que creaba, pues a mí me impresionó mucho y por eso sale como uno de los protagonistas de eso. Bianchi siempre fue, bueno, podríamos decirle, algo oportunista, porque él fue cuadrándose y pues sobrevivió. Él nunca salió del engendro aquel. Yeah. En fin, pero por eso es que aparece en Matías Pérez entre los locos. Y también hay otro personaje que era Nani Añeja. Esta era una señora que yo no la conocí personalmente, creo que la vi una vez de lejos en una conferencia, que no de ella, sino de que estamos asistiendo a una presentación de un libro. Pero entonces Reinaldo sí se alojaba en la librería cuando eso vivía, Reinaldo Arena me refiero, vivía en Nueva York, iba a Miami porque lo invitaban y eso. Acuérdate que ya Reinaldo fue el único escritor internacional de mi generación. Correcto. Y entonces Reinaldo, que era, es decir, a nadie lo podía comprar, él me decía que esa señora, lo único libro que había leído era la contraportada de los libros de ella, y aunque era dueña de una librería. Y eso me inspiró a hacer, es decir, el centro cultural en
que recibe una serie de gente y eso en Matías Pérez entre los locos. Era parte de los locos en Matías Pérez, en esa ciudad de que no quiero nombrar. Y bueno, era un... hablando un poquito sobre los personajes, uno de los personajes que me parecen muy interesantes porque es escurridizo, porque tiene muchos perfiles, porque la verdad en él, la mentira en él se vuelve una verdad contundente. Es el personaje de Banshee. Ese es el nombre real de él, pero yo le digo Banshee, ¿no? En fin, el doctor Banshee, sí. No, Banshee era un tipo multifacético. Y la característica principal es que él con tremenda tranquilidad él decía las mentiras y se metía en los es decir, las locuras más grandes con tremenda tranquilidad las informaba. Era algo así como el oportunista a enésima potencia. Y bueno, eso mismo, bueno, también hay otro que, es decir, que por aquella época estaba Manolito, que era Manolito Vallaga, que era hijo de un gran poeta cubano, y que después pues, fue un periodista ya. Manolito tiene la característica de ser el escritor de mi generación que primero censuraron, creo que tenía 15 años por un relato que hizo porno, entonces en la editorial de, es decir, El Puente. Y bueno, después pues Manolito trabajó para grandes periódicos, Wall Street, el Herald, fue director de periódicos de la cadena, de varias cadenas grandes, y bueno, ya finalmente está retirado, ¿no? Entonces, pero bueno, era todo un personaje de aquella época. Y me acuerdo que cuando más jóvenes, cuando yo había regresado ya de Nueva York y de California, pues íbamos a los gogos, es decir, a ver el paisaje de los gogos. Debíamos ir a la playa, pero vimos los paisajes del gogo ahí. Y después caíamos muy bien a las bailarinas. Entonces, Manolito me decía, oye, a mí me hubiera gustado ser el dueño de uno de estos negocios. Y de ahí sale, es decir, Manolito como el dueño de uno de esos negocios. Y salen en diversas funciones dentro de las tres, es decir, dentro de los tres novelas, ¿no? Sobre todo en Matías Pérez regresa a casa. ¿Por qué? Porque bueno, en Matías Pérez regresa a casa es cuando se suponía, se hizo ya, me acuerdo que esta es una trilogía que lleva 20 años, de los 90 y pico a los 2000 y pico, se suponía que como había caído ya el mundo socialista, pues al régimen que le quedaba poco, y yo mirando eso, pues por eso dice regresa a casa, es decir, ya veíamos como si ya hubiera pasado todo y lo que había era un terremoto, un huracán, era una destrucción total. Todavía hoy en día hay mucha destrucción mayor. Y entonces ahí es cuando entonces Matías Pérez regresa a pedido del doctor Banshee, que estaba dirigiendo una clínica de rejuvenecimiento. Y entonces el doctor Banshee, como conocía las habilidades químicas de Matías Pérez, porque Matías Pérez cuando llegó a la ciudad entre los locos, llevaba una fórmula, que era la fórmula del olor bienhechor, o la alta concentración del olor vaginal, que curaba el SIDA y otra serie de enfermedades muy. Y entonces, bueno, el doctor Banshee le dice que tenía una clínica de rejuvenecimiento y que necesitaba sus ayudas químicas. Y entonces, bueno, ahí esa es la trama, de ficción, ¿no? Y entonces ahí vienen apareciendo, entonces, pero ahí también ya había regresado también la Nani Añeja, que Nani, es decir, era entonces la madame de una casa de cita. Y una gorda, que la sobrina de ella era una gorda gigantesca, que era también una figura televisiva y todavía daba vueltas por ahí.
entonces con la que yo había tropezado lamentablemente, ¿no? Entonces todo ese tipo de personajes entran ahí. Y la casa de cita estaba arriba de un dealer de la Mercedes-Benz. Esto es histórico. Hubo un dealer, pero yo no lo llegué a ver, pero en los años 50 había un dealer de los Mercedes-Benz que estaba frente al malecón, y arriba había una casa de cita de lujo. Bueno, entonces ahí va desarrollándose, en toda esa locura, va desarrollándose la trama, ¿no? Y finalmente, bueno, empiezan las primeras elecciones democráticas, y Manolito, entiendes, que ya tenía su negocio, ya había abierto su negocio, su club de gogo, y se postula también otro escritor, periodista, Montañés, Juan Gualberto Montañés, que era el más serio del grupo, y Nani Añeja también quiere postularse, y entonces es decir, la presidencia. Como son todos ese tipo de cosas, al final ya, es decir, Nani estaba en las encuestas, se le daba ya como ganadora, y entonces Matías tiene problemas con ella, ya que los venía desde la anterior novela, ¿no? De La Ciudad de los Locos. Y entonces por problemas que había tenido con su gorda sobrina Mimosa, y ella, bueno, Matías tuvo que irse corriendo al primer lugar que le encontró. Si le dijeron, bueno, en el primer Matías sale corriendo de la ciudad hacia un crucero que iba hacia el Polo Norte. En el segundo, pues sale consigue un ticket en un avión que iba hacia Brasil. Por cierto, ya cuando sube el ticket, pues, el avión, ya huyendo de la ciudad, se encuentra a Reizán, que lo saluda, y eso, que también iba a llevar es decir, el evangelio de la sodomia a los indios de Brasil. El tema de la novela está hecho un poco igual todo, pero bueno. Y bueno, ya toda una serie después, eso fue en los 2000 y pico, y como 10 años después, ya estando, es decir, ya en los días de invierno, donde las canas empiezan a aparecer, y eso, esa novela que empezó pues cuando éramos muy jóvenes, y en esos días de invierno pues ya no se transcurre en balneario en Europa, que no se dice, pero es Benidorm, se supone que sea Benidorm, y ahí pues Matías se encuentra de nuevo con el doctor Banchi, que lo había vuelto a llamar porque lo necesitaba en su clínica de rejuvenecimiento. Ya pues, el doctor Banchi era multimillonario, tenía una cadena de clínicas de rejuvenecimiento por toda Europa, y necesitaba, es decir, un químico como Matías para ayudar al rejuvenecimiento. Me acuerdo que Matías, con el olor bien hechor, había logrado, es decir, curar toda una serie de enfermedades muy grandes. Y bueno, ahí sigue el mismo, las mismas aventuras, las mismas incidencias. También entonces estaba Nani Añeja, que quería rejuvenecerse porque ya era una completa masa de arruga, y en fin, ahí van subiendo los mismos incidentes, lo que estos personajes ya están envejecidos. También aparece Manolito, que se lo encuentra allí en ese balneario, donde me cuenta que bueno, él había tenido que huir porque la presidenta que había ganado las elecciones, que era Nani Añeja, lo había perseguido y había tenido que cerrar el club, y entonces él quería abrir otro club ahí en ese balneario. Háblame un poquito de lo que yo pienso que existe en Matías Pérez en los días de invierno. Me parece a mí
y esto me lo aclaras tú, que en este libro existe ya como una persona que va hilando los diferentes exilios a un punto clave en su vida. Sí, bueno, una de las características es que los Matías siempre terminan con las tres novelas. El primera huyendo hacia el Polo Norte. En la última es como si Matías, por lo que tú hablas de las canas, de que todo el mundo está envejecido, de las cosas que han transcurrido para todo el mundo, es como que cerrase un ciclo de exilios internos y externos. Claro, es el ciclo final, porque bueno, es decir, la vida termina. Lo que tiene curioso es que a través de toda esta novela que han ido relatando a las aventuras y desventuras de este Matías Pérez, al final Matías, pues bueno, a pesar de sus inventos con el olor bienhechor, pues no había logrado una gran fortuna, pero encuentra por ejemplo a sus enemigos o sus dichos amigos como el doctor Banshee, que eran multimillonarios, Nani Añeja, que tenían una fortuna de $80 millones que le traían por tren, otro de un guardaespaldas que ella tenía, que ya había usado en otras novelas el personaje, ¿no? Y es decir, así es que, es decir, se cierra un ciclo que se abre. Pero también, y esto acláramelo otra vez, en este último libro de la trilogía de Matías López aparece como una serie de conversaciones de mensajería. Sí, bueno, acuérdate que ¿de dónde sale esa idea? ¿Por qué? Porque ciertamente algunas de las conversaciones son descarnadas en el sentido de la falta de, ¿cómo decirte?, de orgullo de las mujeres que están en esa situación. Esas son sale de los chatings, ¿no? Ya Matías Pérez se supone, yo le escribí alrededor de entre el 2011 y el 2012. Matías Pérez en los días, ya estamos en plena época del mundo online, donde todo ese tipo de chatting te saltaban constantemente. Tuve amigos que habían tenido problemas personales porque lo habían tratado de chantajear por ese tipo de conversaciones que tenían online, y entonces esos chateos, pues bueno, algunos de ellos me regalaron un par de transcripciones que ellos tenían, era mucho más larga, ¿no? Yo las corté de esas telas. Déjame decirte que es decir, yo personalmente no las escribí porque era imposible, no es las barbaridades que dicen, ¿no? Pero las incluí ahí. Entonces, porque ya esas están fuera de mi estilo, pero las incluí en esos chateos donde una era para Matías y el otro era para el doctor Banshee. El doctor Banshee tiene muy mala, es decir, el doctor Banshee tenía una que se llamaba Amélie, que venía de una figura cinematográfica, ¿no? Sí. Y entonces el final de ese chateo con el doctor Banshee, es decir, resulta que Amélie era toda una sorpresa. Después que él se descuelga por un edificio, porque ella la tenían encerrada, vivía con un viejo millonario que la encerraba cuando salía y eso, y ella le dice, bueno, que se metiera a verla por un edificio, etcétera. El final es muy sorprendente cuando él ve a Amélie. En fin, no te puedo contar la película porque no puedo dar los resultados del libro previamente, ¿no? Pero bueno, ese fue el chateo del doctor Banshee. Y el chateo con Matías también era pues bastante exótico y wild. Pero bueno, en realidad al final tanto el doctor Banshee como Matías tienen que salir porque otra vez las cosas se habían puesto muy malas. Entonces, en fin, ese es
la trama de todos estos Matías, ¿no? Pero bueno, de estos chattings que me dieron, entonces que es parte ya de nuestro mundo online, yo saqué también para otro libro que ya es más serio, que se llama Detrás de la pantalla, que es basado en todas esas cosas que pasan detrás de la pantalla, desde chattings de todo tipo, ¿entiendes? O acosos online. Las conversaciones de mensajería de las que tú me hablas son explícitas sexualmente. Es lo que se llamaría sexo cibernético, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo que, claro, cuando llegue el momento de la realidad de conocerla, el doctor Banche tiene el susto de su vida. No te voy a decir más. Y bueno, Matías, eso queda más abierto. Y al final los dos tienen de vuelta que salir apresurados, como era normal en todos los otros Matías, porque, es decir, uno de los experimentos había salido mal. El experimento la nueva fórmula que se estaba probando con la Nani Añeja y su hija y su sobrina, entonces la gordota. Entonces, bueno, uno de los datos era de que, bueno, otro de los negocios que tenía el doctor Banche, que no solo era un médico, sino que él adquiría cualquier tipo de negocio que fuera interesante, era de un grupo de citas de gigolos, y también, bueno, es decir, y le consiguen pues un joven para la gorda sobrina de Nani Añeja, la expresidenta, y era tan horrible que el gigolo pues saltó por la ventana y le dijo: no quiero los $5,000 que me está dando, yo me voy. Entonces, o sea que la situación era precaria. Sí, bueno, esas son las aventuras que van ocurriendo dentro de la novela, y la base es decir, de todas las tramas estas, es todos estos series de personajes oportunistas que no tienen solamente ningún tipo de honor, como el doctor Banchi, Nani Añeja y todos estos que, es decir, el oportunismo que rodea todo ese mundo y que van nadando dentro de las situaciones sociales, es decir, y que me presentan una cara, es decir, una cara a la sociedad que simplemente no es la real, ¿no? O sea, el tremendo y famoso juego de las máscaras. Sí, entonces en eso es que reside el libro. Es en algunos momentos pues es un poco wild. Es ese ambiente de sátira, de humor, de sexo, y sí, incluso el sexo ni siquiera tal como sexo, sino como burla a todo ese tipo de situación. Entonces, desde los chateos hasta, es decir, hasta los descubrimientos de los primeros Matías con el olor bien hecho. O sea, esa es la base del libro, pero ese es el formato que va recogiendo el libro, de los personajes que incluye ahí, que son un grupo de oportunistas. Ese es lo que está en la temática, y envuelto dentro de ese, bueno, ese es mi estilo un poco, no es complicado, hay gente que se coge miedo, ¿no? Por eso he hecho el programa contigo, porque otra gente me coge miedo a los Matías por todo, que son un poco wild. Entonces, pero mucha gente le ha gustado, es decir, le parece muy gracioso, lo son. Entonces, pasar un buen rato y, es decir, ver las realidades que existen. Esa es la serie. De los Matías nace entonces una serie de libros que tú utilizas para vindicar lo que se está haciendo con la trata de blancas. Sí, bueno, claro, de esos de esos chateos que yo tuve contacto en los Matías que puse,
es decir, me inclinaron a Detrás de la pantalla, un libro mío que es una secuela del Silencio de los 12. Entonces, de todos los acosos online, de todos es decir, chantajes que hay en todo ese mundo. O sea, el mundo online es peligroso. Es peligroso. Sí, es muy peligroso porque, por ejemplo, por una mensajería, aunque tú no tengas a la persona, te pueden mandar cosas realmente perversas. Exacto. Bueno, y lo que ocurre en los Matías, por ejemplo, lo que ocurrió al doctor Banchi, es simplemente gracioso, ¿no? Pero no siempre, bueno, a veces ocurre, yo no digo que no ocurra lo que le ocurrió al doctor Banchi, pero bueno, ahí está una forma de humorística, pero hay cosas que salen mucho más complicadas, mucho más graves. Pero bueno. No, y la cosa es que por el hecho de tú hacer esta vindicación que has estado haciendo, que te la traen los Matías, como tú dices, también las personas comienzan a tener una conciencia de lo que significa una trata de seres humanos. Claro, ese es uno de los objetivos, ¿no? Y claro, también el objetivo de los Matías es que descubran todo el entramaje de una sociedad que es falsa, que se basa en el oportunismo o en tener una cara por delante y otra cara verdadera dentro. Y eso es lo que basa el Matías, su temática real. Lo otro es el entramado humorístico y sexual, es simplemente un entramado. De una ironía y de un sarcasmo y de un satirismo tremendo, porque te va poniendo las vertientes de las personalidades que pueden encarnar en cada ser humano. Exacto, esa es la idea básica. Y bueno, yo creo que ya he contado eso. Lo que hay que leer los Matías, que son novelas cortas, son fáciles de lectura. ¿Dónde las tienes puestas para que las personas... Están principalmente en las Amazon y toda su red de distribuidora, no solo la .com.es, ahí en toda esa red de distribución de Amazon se puede encontrar. También pueden ir a tu página de Creatividad Internacional, donde tienes todo ese tipo de información para el que quiera. Claro, sí, los libros están en mi página en Creatividad Internacional, aparte de que están en Amazon, también están sobre papel, sobre Kindle. Es mucho más fácil por las largas distancias que hoy nos movemos, ¿no? Y claro. Bueno, entonces, Alina, muchas gracias por haberme dado esta aclaración sobre los Matías que yo he leído y por dársela a un público que sí debe de leer no solo estos libros, sino lo que estos libros, aparte de los Matías, engendran con las últimas cosas que tú estás haciendo. Mi nombre es Alina Galeano, yo soy una poeta, residente en Nueva York, y agradezco a todos ustedes y sobre todo a mi amigo y escritor Ismael Lorenzo por habernos dado esta aclaratoria de su narrativa y de sus novelas. Muy agradecido a ti también. Bye bye, cuídate, no pases frío. Bye. Bye.